Cuando lo tengan, se pueden poner de pie, por favor. Está bien. ¿Me la derecha, por favor? Vamos a tomar un tiempo para alabar a nuestro Dios. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Pues como les comentaba durante el tiempo de oración, ayer falleció mi tío y estuvimos por ahí en el velorio. Y permítanme compartir un breve testimonio, creo que les será de bendición y tenemos unos minutitos. Pues la familia de mi tío, mucho tiempo católica y algún tiempo a lo mejor estaban con los testigos de Jehová y así buscando siempre algo en la fe, y muchas veces les compartimos del Señor, y gracias a Dios en los últimos años la familia pudo ir a los pies de Cristo. El día de ayer, antes de ir para allá, pensaba a qué hora debemos llegar y a qué hora debemos regresar y todas esas cuestiones técnicas. Y alguien me dijo, no, pues deberías estar temprano para ayudarles en la música y a lo mejor hacen un servicio. Y uno siempre piensa en ir a ayudar, ¿verdad? A hacer algo pues, para colaborar. Y qué bendición que el Señor, cuando pensamos que podemos hacer algo y que somos útiles, Él siempre nos bendice y nos da más, ¿verdad? Ayer escuché a uno de sus hijos, más o menos como de mi edad, a dar unas palabras a su papá. Y él habló en el lenguaje más cristiano que se puedan imaginar. Y tiene tal vez unos 2 años de seguir al Señor, de bautizarse. Y así se paró en medio de todos y dijo, pues agradezco a Dios por la vida de mi padre. Fue de bendición para nosotros. Ya no está con nosotros, pero fue una buena persona. Y conoció al Señor Jesús. Es lo mejor que pudo hacer. Siguió. Entonces yo dije, wow, pues me impresionó. El Señor nos sigue hablando día con día y todas las cosas que Él hace son de bien para el creyente. Ayer me fortaleció, aunque no iba yo muy triste ni debilitado, iba con el dolor y con el pesar, pero al oír a mis primos hablar del Evangelio con poder, dije, wow, no cabe duda que el Señor sigue hablando y va a seguir hablando. Y ocupó esta ocasión para que otras personas conozcan de Él. Y recordaba entonces el pasaje y vamos a cantar este himno. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Entonces dije, wow. Y la verdad es que casi lloré un rato ahí en el velorio, pero lloré de alegría por ver a la familia a los pies de Cristo, ¿no? Mi tía, sus hijos, y diciendo así como, qué bendición, ¿no? Uno de ellos incluso citó el pasaje, ¿no? Que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces vemos a mi padre y nosotros también ya conocemos del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a entonar este himno, ya que estamos en el corte latino. Vamos a intentar hacerle así.
A ver si podemos en el coro llevar la clave, entonces vamos a hacer así. 3 y 4. A los que aman al Señor, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A ver, a los que aman al Señor, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Ok, lo vamos a intentar en el coro, ¿ok? Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí ruega, ¿quién me acusará? Vamos. A los que aman al Señor, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que aman al Señor, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me siempre fiel, porque pues las dudas yo descanso en Él. Con la clave. A los que aman al Señor, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que aman al Señor, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Plagas hay y muerte a mi alrededor, ordenó mi suerte el que es Dios de amor. Ni una sola flecha, si Él no lo permite, no me alcanzará. A los que aman al Señor, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que aman al Señor, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que aman al Señor, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que aman al Señor, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Amén. Entonces, pues qué bueno que el Señor ayer me recordaba eso, que podemos gozarnos en que sus promesas se cumplen día con día. Y vamos a entonar juntos de gloria en gloria y digamos eso al Señor: transfórmanos, Señor, moldéanos, permítenos vivir una vida como tú quieres. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturar
Amén. Dios les bendiga. Pueden ocupar sus lugares. Vamos a continuar con nuestra capilla. Le voy a dar espacio al hermano Saraf, ex estudiante del seminario y ahora maestro y pastor de la Iglesia Bautista Obra de Dios. Buenos días, hermanos. Gracias nuevamente por la oportunidad de estar en este lugar. Leímos ya el pasaje en el cual hemos de meditar en esta mañana, pero les invito antes a tener una palabra de oración. Dios, gracias te doy en esta mañana por la oportunidad de estar juntos. Gracias, Señor, porque sin duda siempre estar en este sitio delante de hijos tuyos, delante de siervos, con siervos, Señor. Siempre es un reto poder, Señor, buscar que tú hables a través de mí para hablar así al corazón de cada uno de los que están presentes en este sitio. Suplico, buen Dios, que con poder y autoridad, a pesar de mis limitantes, Señor, tú puedas, buen Dios, hablar a la vida de cada uno de nosotros. Y la palabra que se expone en este momento pueda traer un reto, Señor, un desafío a nuestra vida, en lo individual, que pueda, Padre Celestial, así verse reflejado en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro compromiso, Señor, en el servicio que prestamos, en lo más valioso que tú tienes en este lugar que es tu iglesia. Guíanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo hace de Capernaum su hogar después de dejar Nazaret. Capernaum, ustedes lo saben, es un pueblo próspero a la orilla del mar de Galilea y también es el hogar de los primeros discípulos de Jesucristo. Jesús va a la sinagoga en sábado, como era la costumbre de estos hombres, porque solamente había un templo. Pero sinagogas había muchas esparcidas por diferentes lados. Y obviamente sabemos que estaban dedicadas para estudiar y meditar en ella la ley. El papel del presidente de la sinagoga era más una función de tipo administrativo que en realidad pastoral. No era él el único que siempre exponía la palabra de Dios. En realidad tenían la libertad y la autoridad para poder escoger y pedirle a diferentes miembros de la comunidad, asistentes obviamente calificados, para que ellos hablaran en público el día que ellos se reunían. Los gobernantes de la sinagoga recibían siempre bien escuchar una voz fresca, seguramente prometedora. Y por esta razón es que nos podemos explicar cómo es que Jesús podía enseñar en ese momento en el pasaje que leímos en Marcos capítulo 1 del 21 al 28 en la sinagoga.
Y es en ese lugar en donde yo puedo encontrar algunas razones de el para qué seguimos a Jesús. ¿Para qué seguir a Cristo? Yo no sé, seguramente muchos de los que estamos acá, o todos, en algún momento nos hemos cuestionado cuál es la razón por la que yo sigo a Cristo. La motivación puede ser diferente, pueden ser muy distintas las razones que a alguien le pueda llegar a seguir a Cristo Jesús. En esta mañana yo quisiera que juntos pudiéramos pensar por lo menos en tres cosas del para qué seguir a Cristo. La primera de ellas es que nosotros seguimos a Jesús para vivir en integridad. Seguimos a Jesús para vivir en integridad. Versículos 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba, dice la Escritura, como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Lo primero que llama fuertemente mi atención en este pasaje es que Jesús no iba a la sinagoga a pelear con los religiosos. Él no iba tampoco a apantallar a nadie con el tremendo conocimiento que tenía, ni tampoco a demostrar que Él era el mejor. Adorar, nos reunimos para orar, para escuchar la palabra de Dios. El punto al que yo quiero llegar y pensar es cuál es la razón por la que cada uno de nosotros está aquí. De verdad, en nuestro corazón, lo que nos motiva a estar en este lugar es lo mismo que en algún momento motivó a Jesús a ir a la sinagoga. Muchas veces yo he escuchado de algunos a lo largo de mi ministerio que vamos a la iglesia o somos parte de la misma porque nos hace sentir en paz. Porque es el lugar en el que cada semana podemos ir y recargar nuestra batería para el resto de la semana. Y aunque yo entiendo que en realidad esto puede ser parte del propósito, por lo menos en la Biblia no nos da evidencia de que Cristo fuera a eso, a la sinagoga. En realidad, Jesús no solamente iba a sentirse bien, no solamente iba a sentir bonito, Él iba a enseñar. Y si yo entiendo bien, cuando Él venía a enseñar, estoy entonces diciendo, tratando de entender, que Jesucristo no iba a recibir. En realidad Jesucristo siempre estaba pensando en dar lo que Él ya antes había recibido. Cristo nos da lo que Él tiene. Cristo nos da lo que Él es. En otras ocasiones, quizá me han escuchado decir que soy un convencido, que nosotros somos producto de lo que creemos. Dependiendo de mis creencias, de mis convicciones, es la forma en la que yo voy a caminar toda mi vida. Es la manera en la que yo me he de comportar. Yo no puedo decir que creo que la integridad es esencial en la vida del creyente y lleve simplemente una doble moral. Que me comporte de un modo delante de ustedes y de una manera totalmente diferente cuando yo pienso que nadie me ve. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que creemos. Por eso Cristo iba a la sinagoga. Por eso Jesucristo no iba solamente a sentarse a escuchar y a recibir. Jesucristo iba a enseñar, Él iba a dar. Quienes lo escuchaban, dice el autor, que se admiraban porque su testimonio, si yo entiendo bien, respaldaba lo que Él estaba enseñando. Cristo era un hombre íntegro. Y esto siempre me hace pensar en un pastel. Porque cuando yo compro un pastel, seguramente si yo llego con un regalo o con un pastel para un cumpleañero, si yo llego con un pedacito menos, ese pastel ya no va íntegro. A nadie se le va a antojar ese pastel. Pero cuando yo llevo un pastel completo, ese pastel es antojable a todos los que están ahí. La integridad habla de estar completo. Si alguien le mete el dedo, simplemente ese pastel ya no es íntegro. Si nosotros aún en algún momento dejamos a un lado nuestras convicciones para dejarnos guiar o llevar por lo que sentimos en el momento, por conveniencia, por alguna circunstancia, nosotros estamos poniendo en realidad nuestra integridad en juego.
Él se comportaba siempre de la misma manera. Tanto el día que enseñaba en la sinagoga como cuando se caminaba con sus discípulos el resto de la semana. Él no tenía dos caras. Jesucristo no tenía facetas. No tenía, como a veces nosotros decimos, una vida secular y una vida espiritual. Jesucristo sabía que la integridad era clave en su testimonio. Cristo vivía en integridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y si yo entiendo bien, Él no espera nada menos de cada uno de nosotros. Cuando yo era estudiante de este lugar, en alguna ocasión estábamos conviviendo todos en los dormitorios y agarramos por ahí algún tiempo de jugar y por alguna tontería que alguien hiciera, le dábamos una tunda de mazapanes y hacíamos bolita, y en una de estas ocasiones estábamos todos reunidos ahí en la sala. Yo no sé si todavía haya sillones o algo por el estilo subiendo, y estábamos ahí, llegaron algunos, por alguna razón empezó el cotorreo y terminamos todos gritando, aventándonos uno arriba de otro, patadas, zapes y todo demás volaba por ahí, y de repente todo el mundo se hizo a un lado y se escuchó un silencio. Y uno de los chicos decía: todos vengan, por favor, aviéntense, síganle, ¿por qué se van? Cuando él volteó la cara, su papá estaba parado viéndolo desde las escaleras. Lo había venido a buscar por alguna razón. Y cuando esto pasaba, yo meditaba después con ellos y les decía: si de verdad nuestras iglesias vieran la manera en la que nos comportamos, quién sabe si nos respetaran o si tuviésemos autoridad. Y no porque eso fuera algo malo, sino simplemente dirían: mira, este parece niño. Y cuando está delante de nosotros predicando, de verdad pareciera que es un hombre totalmente maduro. De lo que estoy hablando, en realidad, esto es un ejemplo que quizás simplemente fue un momento de diversión y no tenía nada de malo. Pero hay muchas cosas que quizás nos puedan parecer que son poquita cosa, pero en realidad sí puedan llegar a lastimar nuestro testimonio. Recuerdo las palabras de Ezequiel Fuentes, que también era mi compañero en el seminario en aquellos años, y él decía que lo único que nosotros en realidad tenemos de valor en esta vida es nuestro testimonio. Por eso es tan importante cuidarlo. Y no andarnos cuidando de quién nos vea y si alguien nos conoce para que no vayamos a tener problema, sino en realidad de vivir en integridad delante del Señor siempre. La única manera de vivir así es siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. La única manera de poder vivir así es convencernos de lo que nosotros somos. Si yo entiendo bien, puedo decir con toda seguridad, porque lo cantábamos hace un momento, nosotros somos sus hijos. Nosotros somos sus representantes en este lugar. Somos sus manos, somos su voz. Somos lo que creemos. Llena tu mente, llena tu corazón de la palabra de Dios. Cree en sus promesas. Solo así vas a poder alcanzar el objetivo que Cristo ha puesto en tu corazón. Solo así vamos a poder vivir en integridad. Porque nosotros seguimos a Jesús para vivir en integridad. Pero también, en segundo lugar, nosotros seguimos a Jesús para vivir con autoridad. Versos del 23 al 26. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Jesucristo tenía autoridad. La gente estaba asombrada porque Jesús enseñaba como alguien que tenía autoridad. Y el autor hace una comparación, y no como los escribas. Los escribas eran estudiosos que interpretaban y enseñaban la Torá. Ustedes lo saben quizá mejor que yo. Estos hombres daban juicios, comprometían a las personas con su aplicación de la Torá. Ellos tendían a ser muy conservadores y daban juicios basados precisamente en precedentes, es decir, derivados precisamente de esa autoridad de su conocimiento. Ellos podían citar la ley y buscar poner tremenda carga en la vida de las personas, de tal modo que prácticamente nadie podía vivir como ellos lo demandaban. Para el tiempo de Jesús, este grupo era un grupo poderoso.
Ellos disfrutaban de considerable aceptación en medio del pueblo. Los mejores asientos en la sinagoga estaban apartados para ellos. En las reuniones que se podían llegar a tener, ellos siempre tenían un lugar especial. La gente los llamaba maestros o rabinos. Muchos fariseos y escribas constituían gran parte del Sanedrín, ese cuerpo gubernamental judío. En una palabra, ellos eran la autoridad. Tengo un primo que es americano y él rápido aprendió que si quería mostrar que aquí tenía autoridad, él decía, yo soy la ley. Y eso en verdad era lo que los fariseos en cierto modo representaban en su tiempo, autoridad. Pero esa supuesta autoridad descansaba en un título, descansaba en una fachada, pues en realidad ni siquiera eran capaces de vivir lo que predicaban. Enseñaban una cosa y hacían otras. El pueblo en realidad no los respetaba. Podríamos entonces quizá pensar que lo que tenían era miedo hacia ellos, pues ellos tenían tremenda influencia, tanto religiosa como política. La diferencia de ellos es que el Señor Jesús evidenciaba autoridad en cuanto a lo que Él decía y hacía. Es decir, había coherencia entre lo que Él predicaba y sus acciones cotidianas. Esa relación entre lo que decimos y lo que hacemos es lo que a nosotros nos va a dar autoridad delante de la gente que ministramos. Si pensamos que por el simple hecho de estudiar en el seminario, de con el favor del Señor poder graduar y quizá graduar con honores y continuar con una maestría y por qué no pensar en el doctorado, y si suponemos que eso en algún momento es lo que nos va a dar autoridad, hermanos, en realidad estamos equivocados. El hermano Martín Pereda decía que lo único que le da autoridad al pastor es la pelona y la calva. Parece que algunos de verdad le creímos y ahí vamos por el caminito. Pero en cierta forma eso no le da autoridad al pastor. Eso no le da soporte al ministerio que nosotros realizamos. Cuando nosotros somos capaces, no solo de aprender correctamente, que es lo que yo espero que todos hagamos en este lugar, que es lo que yo sé que ustedes en su corazón tienen al estar y ser parte de este seminario, aprender correctamente. Pero Dios no solamente espera eso de nosotros, Él quiere que nosotros vivamos correctamente. De nada sirve que nosotros sepamos lo mejor si no somos capaces de vivirlo de esa forma. Solamente entonces nosotros podemos vivir y enseñar con autoridad. La autoridad que Cristo tenía no era una autoridad que le delegaban unos cuantos que pudieran llegar a pensar, pues sí, a ellos ya los tiene allí medio atontados y pues lo siguen, aunque les diga lo que les diga, ellos lo van a respetar. No, en realidad la gente podía someterse a esa autoridad porque Él daba evidencia del poder y la autoridad que tenía. Tal era esta autoridad que incluso los demonios le obedecían. Cállate y sal de Él. Cristo no pide permiso, Cristo habla con autoridad. Y si yo entiendo bien, hermano, cuando nosotros vivimos en obediencia a Dios, Él nos puede utilizar de manera poderosa. La autoridad que nosotros podamos llegar a tener, la influencia que podamos llegar a tener de la gente a la cual nosotros ministramos, tiene que ver únicamente con nuestra manera de vivir. Eso es lo que a ustedes y a mí nos va a dar autoridad. Yo quiero invitarte a que no te conformes con nada menos, que no vivas a medias. Vive un cristianismo real, vive para Cristo, sométete a su voluntad, vive en obediencia a su palabra, porque nosotros fuimos llamados a seguir a Jesús para vivir con autoridad. Seguimos entonces así a Jesús para vivir en integridad, seguimos a Jesús para vivir con autoridad, pero también, si entiendo bien, seguimos a Jesús para marcar la diferencia. Versículos 27 y 28. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Cuando el cristiano anda en fidelidad a Dios, desarrolla autoridad en su vida.
Cuando nosotros en verdad seguimos a Cristo, no podemos pasar desapercibidos. Porque el Señor dice que nosotros somos luz. Por eso el versículo 27 nos deja claro que todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Jesús no era uno más en el montón. Él no era un maestro más. No era un fariseo más. No. Jesucristo marcaba la diferencia. No era un hombre religioso, sino un hombre espiritual. Jesús no quería ser el centro de atención. Sin embargo, en donde se paraba, causaba asombro. La gente se daba cuenta que Cristo era diferente. La gente se daba cuenta que aunque supuestamente no tenía a todo mundo a su favor, porque había muchos que ustedes saben, lo perseguían, lo acosaban, incluso solo estaban esperando el momento adecuado para tratar de encontrar y agarrarlo de algún lugar en el cual pudieran acusarlo de blasfemia, para atentar contra su vida. Todos podían darse cuenta que ese hombre era diferente. Las obras del Señor Jesús revelaban su autoridad, revelaban quién era. Y si yo entiendo bien, Jesucristo marcaba diferencia. El cristiano está llamado a marcar la diferencia. Vosotros, dice la Escritura, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Jesús, mis amados consiervos, nos debe llevar a vivir de una manera diferente al común de la gente que no tiene a Cristo en su corazón. En alguna ocasión, viniendo MacArthur, si no mal recuerdo, a unas conferencias, tuve el gusto de ir con el hermano Martín Pereda. Y era el tiempo en el que Rick Warren estaba en su apogeo. Y no pudo evitar a alguien hacerle la pregunta, que qué era lo que él pensaba del ministerio de Rick Warren, y en particular sobre todo lo que había acontecido alrededor de 40 días con propósito. Y yo recuerdo mucho la respuesta de MacArthur, porque él decía: conozco a Rick, es un buen hermano, creo que Dios lo ha usado, sin embargo, puedo también decir que no estoy totalmente de acuerdo con la manera en la que ha hecho las cosas. Y él decía algo que captó fuertemente mi atención. Y él decía: pareciera que hoy en día, como ministros, como cristianos, estamos más preocupados por hacer sentir cómodo al pecador en nuestras iglesias que con enfrentarlo con su realidad de necesidad de Cristo Jesús, que con enfrentarlo con su realidad de que es pecador y necesita arrepentirse. Queremos que todo esté bonito, que todo esté listo, que la música sea de lo mejor, que haya una proyección que apantalla a todo mundo, que la presentación sea profesional, que nuestros boletines sean a color, que la imagen de la iglesia, empezando por el que dirige, por el pastor, sea la idónea, como si nos preocupara únicamente que todo el que llega sea apantallado y entonces diga: yo quiero pertenecer a este club. Cuando en realidad de lo que se trata es que nosotros roguemos para que la gente que entra por estas puertas pueda salir de una manera diferente, pueda enfrentarse con su realidad, con la necesidad que tiene. Y esa necesidad no es de pertenecer simplemente a un grupo, es una necesidad de transformar su vida, de dejar en verdad que su vida sea gobernada por Cristo Jesús. Eso tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos. Seguir a Jesús nos debe de llevar a vivir de una manera diferente. Nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de divertirnos, de reaccionar, de vivir, debe de marcar la diferencia. Por favor, mis amados hermanos,
No guíes tu caminar por los parámetros del mundo. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Sigamos su ejemplo. Esforcémonos para marcar la diferencia y que en nuestra vida los que nos rodean puedan ver el amor y el poder de Dios. El Señor Jesucristo vino a traer libertad a los cautivos. Él vino a mostrarnos el camino. Nadie, absolutamente nadie que viene al encuentro de nuestro Salvador puede volver a ser el mismo. Él nos libera del pecado, nos abre las puertas a una vida renovada. Es esencial tener en cuenta que andando de la mano de nuestro Maestro, nosotros desarrollamos autoridad como cristianos. Recuérdenlo, viviendo para Cristo, nosotros marcamos la diferencia en donde quiera que nos desenvolvemos. ¿Para qué seguir a Jesús? Para vivir en integridad, para vivir con autoridad y para marcar la diferencia. Vamos a orar. Señor, en esta mañana quiero darte gracias